Hola, una vez más, bienvenidos a este Café para Reinventarnos. Y el día de hoy tenemos la tercera y última parte de la conversación con Jorge Sanint en esta entrevista sobre diálogos generativos. Esperemos la disfruten. Un punto de vista sobre la diferencia entre conversar y dialogar, también para que podamos entender esa diferencia desde tu concepción. Conversar es intercambiar información. Dialogar, no, Ya, si uno dialoga es cuando yo ya te entiendo, me pongo en tu bien, posición, te hago preguntas alrededor de, oiga, eh, oiga, ¿qué es lo que te pasó cuando estuviste en la India? Cuando te bien, metiste a mí ya me interesa, ya me interesa porque además sé que me va a hacer a mí bien. mejor persona, un bien, o sea, voy a aprender algo. El diálogo es simplemente intercambiar. Y el diálogo, cuando el diálogo es generativo, es campeón. Que Bien. eso un poco, y nos quedamos bastante cortos, tenemos que volver a hablar, tiene que ver después Justo. sí, esa es la esencia de la estrategia, por ejemplo, del diálogo estratégico, la estrategia emergente. Es Sí, el diálogo. Finalmente son como, a mí a veces me gusta no hacer planificación estratégica y números, pues aparte de eso, uno tiene que partir mucho sí, de hechos y cifras, pero es decir, llegar a partir de un diálogo concreto es donde se llega a esa escogencia, a ese choice para mm, lograr ser diferente, porque es que finalmente uno en el mercado funciona vendiendo cosas que sean diferenciadas y oportunas. Bueno, también tiene que ver mucho con el desarrollo de iniciativas clúster. O sea, cómo ponemos a las empresas a competir y a cooperar a la mm, vez ujú. en una región para mejorar. Que eso ya también, eso ya está probado. En los gobiernos como tal, Ujú. en los gobiernos ni se diga, o sea, cómo cambiar, incorporar, por ejemplo, ciertas prácticas del sector empresarial, del sector gubernamental, para ser más eficiente, porque finalmente los gobiernos como tal Mm. tienen que ser bastante más eficientes con los recursos nuestros. Cuando nos damos Seguro. cuenta, cuando nos damos cuenta que, sí, que la gente del gobierno no está, la plata que manejan es nuestra, no es Ujú. esa. Y También tienen los que ser muy delitos, buenos administradores. sí. Eh, eh, El fortalecimiento de la cultura organizacional tiene que ver muchísimo, muchísimo con esto y que permite la capacidad adaptativa de las empresas. De acuerdo. En general, como colofón un poco, Mm, las empresas históricamente, desde que surge la empresa privada, digamos desde comienzos del siglo XX, ¿en qué se estaban pensando, en qué pensaban inicialmente? Las empresas inicialmente pensaban en la estructura. Pensemos en Ford. La ujú, estructura, ujú, la estructura de la empresa. Yo cómo hago para producir más porque todo lo estoy vendiendo. El modelo T, claro. y salieron todos el Las líneas Taylorismo, de Fordismo, producción. las líneas de Mm, producción, especialización. ujú, El tipo decía, yo para qué quiero la cabeza que me traen las personas. Yo, mm, yo lo que necesito es que las personas hagan lo que yo les digo. Y estaba el tiempo de su movimiento. Y cuando empiezan los clásicos y puros ingenieros industriales que se encargan de cómo mm, eficientar más. Después cuando impactante, ¿no? empieza a surgir la competencia, y a surgir todo esto, las grandes empresas empezaron a pensar en la estrategia. Ujú, Ya empieza, oiga, ¿cómo yo hago para vender un poco más? Porque la mm, estrategia surge, sobre todo para ganar, pero como para vender un poco mm. más. Al principio Ford solamente vendía carros negros. Y sale Era más General barato. Motors y sale cientos, ¿no? Nosotros ya, Mm, ¿cómo vamos a empezar? Entonces empezaron a empezar la estrategia. mm, Eh, Después, como la estrategia como tal tuvo su apogeo, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial. ujú. Todos los planes de guerra son estratégicos. Y todo, Sí. sí, eso es una ¿Cómo estrategia. ganar, Sí, básicamente? y si uno mira lo que tienen los chinos es puro la estrategia de guerra, o sea, plan de Mm, estrategia de guerra. Entonces, después la gente empezó a pensar en el talento. Ya se dieron cuenta que es que había que pensar cómo desarrollar el talento.
claro. Hay que pensar cómo desarrollar al interior de las organizaciones y ahí ya empiezan a pensar en las capacidades y en el talento, que es que ustedes son la empresa y toda esa historia, Ujú. sí, todo eso que les cuentan a uno es el talento. Pero entonces También se cuando... dieron cuenta que había muchos desperdicios de talento, entonces ahí también había desperdicio. Y bueno, hay que ahorrar. Hay que, desde los que los Claro, japoneses no, decían, también hay que irse a ahorrar. el talento y vuelven los hilos y Claro, las cosas y empieza todo por el desarrollo supuesto. de talento y la gente se empieza a capacitar, que capacitar Ujú, es diferente a aprender, que es que ujú, hay una distinción muy clara. Uno aprende cuando tiene un dolor, ujú. mejor dicho, uno aprende cuando tiene un choice, cuando tiene que dejar atrás algo. Ya, Uno se puede capacitar para hacer mejor las cosas, pero es que las empresas no deben mejorar para hacer mejor las cosas, mm, porque tarde o temprano todo el mundo lo va a hacer. Las empresas deben mm, hacer para aprender y ser diferentes y apostarle a algo novedoso. Y si uno ve la historia de las últimas 30, 40 empresas súper exitosas mm, que hay en el mundo, es porque hicieron algo nuevo, es porque rompieron un mm, paradigma, es porque mm, tuvieron un choice, un doloroso. O sea, mm, casos particulares, bueno, Netflix, por ejemplo, sí, una cosa completa. Eh, y después empezamos a la cultura. Vamos a mm, desarrollar la cultura, la cultura de la organización dentro de la cultura. Entonces vienen toda esa cantidad de términos, principios, valores, incluso propósitos, porque a veces, y se empieza, son palabras que a veces ponen de moda las grandes universidades o los grandes mm. estrategas. No, ahora vamos a hablar de propósito, ahora vamos a hablar de visión, ahora vamos a hablar de misión, ahora vamos a hablar de valores. Sí, es importante, pero a mí me parece que finalmente una organización está hecha para hacer. Y organización es lo que tiene una teoría de negocio y es lo que hace y se organiza en sí misma. La cultura y los valores están intrínsecos ahí. Claro, uno puede desarrollarlos y puede fomentarlos para que la gente Claro. tenga un poco más conciencia, pero todo esto funciona mucho como estamos ahora, es si tenemos una posición generativa, un diálogo generativo Mm, donde construyamos entre todos, y ese por sí mismo ya son unos principios culturales dentro de la organización. Claro, el jefe no tiene claro. por qué sabérsela. Por supuesto que también es algo, ¿qué dirías ahí que se requiere aprender o que se requiere capacitar? Ajá. No, pues, yo digo que uno se capacita para hacer mejor las cosas. Uno se Claro. capacita para aprender a manejar el SAP y las líneas de producción. Mm, Y uno se capacita de pronto para ver cómo contamina menos. Uno se capacita hay muchas formas de cómo hacer, de cómo mejorar, pero es que no estamos para mejorar, o sea, el mejorar está implícito mm, en el desarrollo empresarial. Pero es que lo estratégico es cómo eh, logramos una ventaja competitiva clara mm, que me permita a mí dar el salto. Y mucho de eso se logra mm, con este tipo, o sea, para redondear toda esta historia de posiciones generativas desde asumirlo, atender la realidad de manera generativa. Y no quiere decir que todo esto sea un tema de improvisación, sino es un tema oiga, voy a oír. O sea, tengo unos casos mm, muy, muy bonitos, por ejemplo, de estrategia de gobierno. Ah, no, mm. no, se lo voy a contar de una vez. Bueno, muy bien. A ver, hijo, pucha, bueno, y tengo que ir dentro de 5 minutos antes de cerrar. Sí, Eh, sí, sí. en Colombia, no sé si tú conocías, estaba secuestrada Ingrid Betancourt. La Ujú, Ingrid ujú, Betancourt era una candidata a la presidencia de la República, además de nacionalidad colombiana y francesa, que era candidata a la presidencia. El ejército, en sus rutas y toda esa cantidad de historias, el ejército y las fuentes de inteligencia del gobierno le dijeron a usted, oiga, usted no puede ir a esas zonas mm, rojas porque la van a secuestrar. Allá está las FARC, cuando todavía existían las FARC, aunque todavía ya están existiendo, mm, y la van a secuestrar, pero ella era que un poco de tendencia centroizquierdosa, con una mm, narrativa bastante socialista, que pensó que era afín con ellos, pues se fue a unas regiones casi en la selva de Colombia y la cogieron. claro. 7 años secuestrada. Mm, 7 años secuestrada.
7 años secuestrada y la guerrilla tenía una cantidad de gringos también que habían ido allá de unas petroleras, de unas cosas, mm, están secuestradas. Entonces había una grandísima presión internacional y presión nacional de cómo liberamos a Ingrid Betancourt. Eh, se reúnen y se reúnen yo conocí este caso de primera mano, además, con un coronel que me hizo llorar alguna vez. Se reúnen todos los generales y el encargado de inteligencia y de estrategia militar, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y más o menos se sabe dónde están metidas en la celda, pero es que llegar, como les movían a todos los secuestrados, los movían de un lado para otro, de un lado para otro. Y ellos, a raíz de una estrategia de diálogo generativo, no facilitada por mí, no, ah, ok, ok. no, o sea, no fue facilitada por mí, fue facilitada por algunos líderes que después conocí. También el grupo, al grupo de generales y la comandancia de la fuerza militares en Mm, Colombia, de cómo empezar a permitir no solamente el diálogo generativo, y eso que es que los militares es completamente jerárquico, y todo eso, pero para la generación de mm, ideas y cosas empezaron a abrir un poco. Eh, la conclusión fue que un radiooperador, o sea, un muchacho que estaba haciendo su servicio militar metido en un pueblo en la selva colombiana, alguna vez le dijo al teniente, oiga, yo sé cuándo los guerrilleros se comunican entre sí, porque yo puedo interceptar sus comunicaciones con mm, radios con radios de alta frecuencia. Yo intercepto sus comunicaciones y yo sé que en ese caserío está Lucila y en el otro está el comandante Juancho. Y se comunican los martes, comandante Juancho, que cuando me van a dar los antibióticos, que tengo los enfermos, que no me ha llegado la gasa o que no me han llegado los fusiles, todo, bueno, las comunicaciones. Entonces, y a veces hablan de los prisioneros. Entonces, entre el muchacho este y el teniente dijeron, oiga, nosotros en algún momento podemos interceptar esas comunicaciones. Y dijeron, sí, sí, entramos a la misma frecuencia de ellos y nos podemos hacer pasar por ellos. Y surge la idea. Y escalan y le dicen después al comandante militar, oiga, nosotros nos podemos hacer pasar por ellos y podemos hacer que trasladen a los secuestrados, entre esos Ingrid Betancourt, a un campamento y decimos que los vamos a atender o alguna cosa así. Que ellos crean que la comunicación es entre nosotros. Y mm, surge la idea. Y surge la idea a partir de esa inteligencia colectiva de interceptar las comunicaciones. Claro, se armó todo un plan estratégico concreto donde después dijeron que los iban a trasladar, iba a llegar un helicóptero de una ONG a atender temas de salud, los iban a trasladar de un lado a otro, porque los iban a atender en temas de salud donde hubiera unas camillas, que por favor trasladaran a Ingrid, que a ella le tenían su nombre en clave, y a los tres gringos y a otros soldados y a unos senadores que tenían, imagínate, tenían unos senadores mm, secuestrados, que sí, que entonces se hicieron pasar. ¿Cómo veáis? Cambia. Y educaron la voz, que por favor, cambie, que los secuestrados, que no, que díganle al frente, que comunica, y lograron hacerse pasar por ellos mismos, y mientras tanto, en última instancia, lo llevaron a un sitio donde llegó un ejército de blanco, con el helicóptero blanco. Todos los militares que contrataron, se supone que era una ONG holandesa, entonces buscaron a los seis militares con pelo rojo y ojos madura. blancos que había, les obligaban a hablar en inglés, o sea, sin un arma, porque la guerrilla dijo, nosotros primero los acompañamos y nos vamos nosotros dentro del Mm, helicóptero. No puede haber nadie armado dentro del helicóptero porque no vamos. Pero entonces hicieron todo el entrenamiento para poder reducir a los guerrilleros dentro del helicóptero, sabían quién se tenía que parar, dónde, cuántos iban a hacer, es que no nada más caben 8. Entonces sube un guerrillero armado hasta los dientes, lo subieron y estando en el aire en 30, en 6 segundos, les quitaron el arma y las liberaron. O sea, hay una película muy bonita alrededor de eso. Eso es inteligencia colectiva.
Sí, donde lograron entender, y es diálogo generativo, porque generó una idea nueva y donde logras tú entender que las ideas las puede tener cualquiera en la organización. Y claro. sobre todo, los que hacen, más que los que piensan. Por eso a veces la planeación estratégica, una cosa la planean Mm. los de ahí arriba, los que creen, los que miran los Excel, los que miran los números, y los demás que ejecuten. Pero las ideas buenas vienen de unos diálogos generativos, de unos diálogos Donde generativos incluyas, donde incluyas a incluyas, todos. donde incluyas a todos. Y ha habido casos muy claros donde dentro de las organizaciones de pronto las ideas salen de, de, de ellos. O sea, De por la eso persona que menos te creías. las organizaciones no saben cosas que saben. Y eso hay que Muchas permitirlo gracias. hacer. En fin, Muchas gracias porque es una buena manera también de cerrar este diálogo entre nosotros. Esta, y, y esta si charla que hemos quieres, tenido. y Perdón, si dime. quieres, después hacemos otro porque nos quedó Claro. faltando liderazgo Hay adaptativo, mucho que liderazgo. platicar. Yo sé que Pero contigo bueno, podemos platicar horas, horas y horas, no, y pero quiero tenemos, agradecerte. Ah, perdón, dime. no, con mucho gusto, y tenemos que tener, enfocarnos bastante más para nuestras sesiones particulares. Perfecto. Pues Sí, nada, sí, pero nada me queda más que, estimado Jorge, agradecerte por este diálogo, también por esta conversación, por este intercambio, por charla, como quieramos llamarlo, pero también la invitación es a que podamos practicar este diálogo generativo en todos nuestros aspectos, no solamente en las empresas, también puede ser en nuestra vida diaria, que ahí también se puede construir y pues tenemos mejores resultados cuando tenemos mejores relaciones y eso se construye dialogando. eso Así se es, construye. queridísimo Jorge. Muchas gracias por Leonardo, aceptar la no, invitación. a vos, y me encanta hablar de esto, y tú sabes que pues yo estoy aquí al pie del cañón para cuando se trata de construir realidades eh, positivas. Que así sea entonces. Muchas Listo, gracias y listo. hasta el siguiente Ok, capítulo. hablamos. Muchas gracias a Bye ti. bye. Chao. Bye bye.